Sin Dios la sociedad acaba deshumanizada. Juan Pablo II. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa La Rana. ¿Qué tal su semana? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal les fue ahí en las votaciones? Ya casi vamos para la segunda vuelta, ¿verdad? Por ahí me dejaron un comentario del programa anterior, José, porque yo preguntaba que si él sabía yo hice la pregunta en general que si sabían de dónde venía el término len, ¿verdad? Porque al centavo le decimos len aquí en Guatemala. Y me comentaba de que parece que ese término viene porque era una moneda china o algo así, ¿verdad? Así que gracias por el dato, José. Gracias por ver el podcast, ¿verdad? Y estamos ahí, gusto en saludarte. Pues regresando al tema ese de las votaciones, yo les he comentado en episodios anteriores que para vivir en sociedad no es solo responsabilidad de los gobernantes, pues, de que vivamos en armonía, sino que también es responsabilidad nuestra como ciudadanos, ¿verdad? Y entonces, por eso yo les invito o les comparto, no sé si ustedes han visto esa película que se llama La Cabaña. Bueno, en realidad es un libro. Este libro, pues, fue escrito por William Paul Young, que es un autor canadiense, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de leer el libro, solo de ver la adaptación. Les voy a dejar el enlace en este video si la quieren ver, ya que está en YouTube. Yo en algún momento creo que la vi en Netflix o una de esas plataformas, sin embargo ya no está, ¿verdad? Lastimosamente, pero está aquí en YouTube en buena calidad, ¿verdad? Y la verdad que bastante entretenida la película. Pues aborda bastantes temas religiosos, ya que este personaje, pues según yo estaba leyendo, que él sufrió abuso sexual por parte de un feligrés de su misión, ¿verdad? De donde pertenecía. Y es algo que también ha golpeado bastante a las diferentes religiones, especialmente a la católica, ¿verdad? Se habla de los padres que abusan de los niños, ¿verdad? Sin embargo, pues esta situación no es exclusiva de una religión en particular, ya que al final es de todas las personas, ¿verdad? Donde haya gente, ¿verdad? Entonces, pues esa película yo no les vengo a hacer un resumen de ella, ¿verdad? Porque de eso ya hay en YouTube. Sin embargo, pues yo quisiera compartirles algunos mensajes que me llamaron la atención de la película, ¿verdad? Ya sea que sean creyentes o no creyentes, creo que tiene un buen contenido y un buen mensaje al final de cuentas, ¿verdad? Que está relacionado con nuestras relaciones del día a día, ¿verdad? Básicamente, pues la historia es narrada por un pastor, Willy, asumo que se llamaba William, ¿verdad? Narra la historia de Mackenzie, le dicen Mac, ¿verdad? Que él, pues es una persona común y corriente, ¿verdad? Como cualquiera, y tiene su esposa que se llama Nan, y Josh, Kate y Missy son sus hijos, ¿verdad? Entonces trata el desarrollo, ¿verdad? De cómo fue su vida, ¿verdad? Y cómo formó su familia. Y dentro de los temas que a mí me llamaban la atención, pues el tema religioso, como les decía, ¿verdad? Ya que según estaba buscando yo, pues la situación religiosa es quien profesa una religión y practica sus normas y preceptos. Entonces, a mí lo que me llama la atención de esto, y incluso sale ahí un poco en la película, ¿verdad? Es de que, digamos, la religión, pues es la manera en que yo me desarrollo dentro de un grupo de personas que compartimos la misma creencia. Y sin embargo, fuera de la comunidad, o como le quieran decir, son diferentes, o sea, se comportan de diferente manera. Y yo creo que la mayoría de religiones, pues lo que busca es formar una moral para poder convivir en sociedad, ¿verdad? Ser buenos vecinos, ser buenos padres, ser buenos hermanos, ¿verdad? Sin embargo, es curioso, o no sé si ustedes han tenido la oportunidad, ¿verdad? De conocer gente que, o a veces publica ahí en WhatsApp, ¿verdad? Mensajes así de Dios y de cosas así, pero su comportamiento, pues a veces es así como les mencionaba en algún punto, la disonancia cognitiva, ¿verdad? Porque dicen una cosa, pero al final hacen otra y uno ya no da, ¿verdad? Entonces es recomendable, pues, que si uno
me decía alguien, si vas a ser un buen cristiano, sé el mejor cristiano. Si vas a ser un buen católico, sé un buen católico. O sea, conocer todo lo que crees, ¿verdad? O sea, no es solo decir ser, sino que en realidad es por querer ser. Y de eso pues también otro término que me llamaba a mí la atención en esta película, mencionan un bebedor de closet. Y yo decía, ¿qué es un bebedor de closet? Pues yo me puse a analizar y llegaba a la conclusión que un bebedor de closet pues es aquel que sufre de la enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? Porque según la OMS esto es una enfermedad, o sea, puede llegar a ser una enfermedad, no quiere decir de que por mi gusto yo tome, ¿verdad? Sino que se convierte en una adicción. Y yo creo que cualquier adicción, incluso a las cosas buenas, por ejemplo, podemos volvernos adictos al gimnasio o adictos a comer cosas saludables. Creo que los excesos, ¿verdad? En realidad no son buenos, sino hay que tener un balance, ¿verdad? O sea, no irnos a ningún extremo, ¿verdad? Entonces al final mencionaban ahí que el bebedor de closet pues era quien tomaba cuando llovía, cuando no llovía también, ¿verdad? Yo he visto ahí algunos memes como manera de chiste, ¿verdad? Que dice, perdió nuestro equipo, entonces por la tristeza vamos a tomar, ¿verdad? Tomarnos unas cervezas. Y después ganó, vamos a celebrar con unas cervezas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese tema y tratar de buscar ayuda, ¿verdad? Porque en realidad, como les menciono, una enfermedad pues no es algo que uno quisiera tener. Sin embargo, sí es que uno lo reconozca, ¿verdad? Que básicamente salga del closet y diga, bueno, yo tengo un problema, pero es más fácil superar estas situaciones con apoyo de alguien más, ¿verdad? O sea, y en cualquier cosa, o sea, cualquier actividad que realizamos, pues obviamente es más sencillo con ayuda de alguien, ¿verdad? Mencionaban también la hija pequeña del personaje que se llama, ¿cómo se llama? Missy. Le dice, van a la tarde a la iglesia, ¿verdad? Entonces dice la niña, me pareció bien interesante lo que dijo, la frase que dijo. Dice, pero es que Dios está con nosotros en todo momento, entonces no le va a importar que lleguemos un poco tarde a la iglesia, ¿verdad? Y eso me recuerda también en algún momento, decía un padre, decía, es que la gente dice, vamos a ir a la casa de Dios, pero es que como que fuera un perro que ahí se mantiene y no sale de ahí, ¿verdad? No, realmente decía este padre, pues Dios se encuentra a nuestro alrededor, ¿verdad? En todas las actividades que hacemos, y por ello mismo no es solo que nos tenemos que comportar de cierta manera dentro de nuestra comunidad, sino también en las actividades que realizamos en el día a día, ¿verdad? Entonces, así continúa la película. Van a un viaje, ¿verdad? Aunque dije que no se les iba a resumir, pero necesito poner un poquito el contexto, pero no les voy a hacer spoiler, ¿verdad? Van a un viaje y se encuentran una cascada. Entonces la hija Kate le dice al papá que si ya le había contado a Missy la leyenda de esa cascada, ¿verdad? Entonces le cuenta que había habido una tribu de nativos americanos y que una peste empezó a asolar a la tribu, ¿verdad? Y no sabían ni qué hacer, entonces consultaron al oráculo, pues, y el oráculo les dijo que con el sacrificio de la hija del jefe, pues iba a detener esta situación tan trágica que estaban viviendo, ¿verdad? Entonces le pregunta a la hija que si esa leyenda, pues, era verdad, ¿verdad? Entonces le dice, las leyendas se basan en historias reales a veces, ¿verdad? Y de ese orden de idea, pues yo les traigo esto. Este es el próximo tema que les voy a traer en el próximo en el podcast, que es de la calle donde tú vives, ¿verdad? Que es de algunas cosas que yo creo que se ha perdido un poco la tradición. Pero estas leyendas e incluso Héctor Gaitán lo menciona, como me lo contaron, te lo cuento, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que siempre mencionaban de que las leyendas, pues, algo de real tendrán en el fondo, ¿verdad? Entonces, retomando esto, la hija del jefe pues decide sacrificarse, y a eso me llamó la atención, ¿verdad? Porque este sacrificio, o sea, se quitó la vida, pero decía yo, bueno, se sacrificó, se suicidó, ¿verdad? O sea, entonces
creo que hay que diferenciar porque el sacrificio pues al final era para un bien común, ¿verdad? O sea, dice que ella amaba tanto a su pueblo que dio su vida para que estuvieran bien, ¿verdad? Entonces se sacrificó. Entonces así se salvó esa situación, ¿verdad? Más adelante pues el personaje sufre una tragedia, ¿verdad? Con la que él no puede seguir adelante y básicamente se atranca, dicen en la película, ahora está trancado porque no puede superar esa tragedia que lo envolvió en una tristeza, y en algunos momentos de la trama pues se trata de suicidar, ¿verdad? Era por eso que les hacía la diferencia entre sacrificio y suicidio, porque realmente él piensa en quitarse la vida porque no podía soportar el dolor. Aunque el tema del suicidio sí es bien profundo, mucha, no sé qué opinan ustedes, porque yo siempre he dicho, bueno, o tipo, ¿cómo se llama? Schopenhauer, ¿verdad? Que decían de que al final la vida era sufrimiento y la manera de dejar de sufrir pues era morir, ¿verdad? Pero es el suicidio, muchachos, sí, es un tema bien complicado e incluso a veces el bullying, ¿verdad? Lo que le llaman bullying, que actualmente entre los niños, ¿verdad? Ha llegado, he escuchado o he leído historias de que ha llegado a que se quiten la vida los patojos, ¿verdad? O incluso a veces las personas por dificultades económicas. Yo recuerdo hace como, ya creo que un año, de alguien que tenía problemas económicos y se quitó la vida tirándose de un centro comercial, de un parqueo, ¿verdad? Y entonces por eso era que yo les mencionaba de que es bueno, pues, hablar con nuestras personas más allegadas. A veces mencionan de que tenemos que ayudar al prójimo y pensamos así como la gente más necesitada son las que no tienen recursos. Sin embargo, a veces en nuestra propia familia nosotros no le prestamos atención a algunas cosas que está pasando, ¿verdad? Y lastimosamente es hasta ya demasiado tarde que nos damos cuenta. Y por eso es que hay que estar pendientes, ¿verdad? Por eso les decía, si practican pues una religión, pues tenemos que llevarla hacia otro nivel y no solo mantenerlo dentro de una comunidad, ¿verdad? Entonces trata eso que les mencionaba. Él decía en la película que estaba atrancado con esa situación, no podía avanzar, ¿verdad? O sea, porque él, el dolor que sentía pues era mucho, ¿verdad? Que como les digo, hasta piensa en suicidarse. Luego presenta algo que a mí me pareció bien interesante, de lo del estereotipo de Dios, porque al final conoce a Dios y Dios, o sea, aparece el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Dios como tal es una mujer y de una etnia afroamericana, ¿verdad? Que estamos acostumbrados, dice, a ver a Dios como un viejito con barba blanca, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos lo presentan de diferente manera. Y eso es bien curioso, la creación de lo que las palabras me llevan a la imaginación. Porque si yo les digo a ustedes cielo, y eso pensaba, ¿verdad? Eso lo veía yo en un curso de lingüística. Que si yo digo cielo, me viene a la cabeza incluso las nubes, un color celeste. Y decía, yo sí he oído el término a veces, o el color azul cielo, ¿verdad? Pero sin embargo decía yo, pero ¿por qué no hay naranja cielo? Si también el cielo a veces cuando hay celajes pues es de naranja, ¿verdad? Decía yo, bueno, sí, ahí sí que hay construcciones en nuestra cabeza que cuando dicen las palabras nos viene la idea. Y de esa idea pues es que yo les decía el estereotipo de Dios, ¿verdad? Que tenemos la idea de un personaje como un abuelito, ¿verdad? Básicamente Dios Padre. Sin embargo aquí lo presentan como una mujer, igual el Espíritu Santo como una... Yo no sé si era oriental o cómo se llama, indígena americana, cómo le llaman, nativo americano que les llaman, que lo presentan, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y el modelo de Jesús pues creo que sí lo mantienen, ¿verdad? El estereotipo que uno tiene como de Medio Oriente, con barba, colocho, ¿verdad? Entonces, pero me pareció interesante cómo rompieron ese estereotipo. Y habla también de los sueños en esta película. Y menciona que los sueños pues son una manera de liberación, ¿verdad? Una ventana y de liberarse uno. Yo no sé qué
¿Qué han soñado ustedes? Muchas veces, yo creo que a veces uno está con tantas cosas en la cabeza, o no sé si que no se recuerda de lo que sueña, o ya no sueña, ¿verdad? O sea, vivimos en un mundo tan rápido que ya no hay ni tiempo de soñar. Yo creo que soñamos más despiertos que dormidos. Sin embargo, ese tema de los sueños, no sé si ustedes creen en la interpretación de los sueños, no sé qué opinan, déjenme en los comentarios. Otro tema que mencionan ahí es decir lo que pensamos. A veces nosotros decimos algo, pero realmente no es lo que pensamos, y eso lo único que logra pues es una mala comunicación, y al final es posible que lleguemos a un conflicto, ¿verdad? Entonces yo creería que como sociedad pues tenemos que decir lo que pensamos, ya sea que nos critiquen o no. Yo recuerdo que surgen algunas burlas, ¿verdad? He visto ahí algunos TikTokers con el tema de las elecciones que decía yo voy a votar por alguien, ¿verdad? Y decía, ay, ¿cómo vas a votar por eso? No seas mula. O sea, tenemos que tener cuidado y respetar pues los pensamientos de las personas, ¿verdad? Y sí que todos tenemos derechos y cada quien va a pensar de diferente manera, como yo les mencionaba en el episodio anterior, que decían, sí, ya estamos organizados, pero la gente no entiende que hay que votar nulo. Chica, pero no todos tenemos que pensar igual, pues. Por eso somos individuales e individuos, ¿verdad? O sea, nosotros, cada quien tiene ciertas características, ¿verdad? También nos menciona, dice en alguna parte, le dice, ¿por qué tú asumes que el veneno es malo? Le dice. Entonces, de eso, le dice que alguna cosa puede ser mala, pero con otra cosa ya se convertía en algo que iba a generar un bien, ¿verdad? Y entonces aquí es donde abordan el tema de lo bueno y lo malo, y le pregunta cómo hace él para juzgar qué es bueno. Entonces él lo aborda desde un tema emotivo, ¿verdad? Porque dice, bueno, lo que es bueno para mí y para mis seres queridos, pues eso es bueno, todo lo que me haga bien. Y lo que es en contra mía y mis seres queridos, pues eso es el mal, ¿verdad? Entonces esa es la manera que él juzgaba. Sin embargo, le dicen, ¿verdad?, que imagínense que así se definiera el bien y el mal, o sea, porque es bien complicado cómo definimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Si lo bueno mío choca con lo malo de alguien, es ahí donde nacen los conflictos, ¿verdad?, es lo que les comentaba. Y una manera, pues, de resolver estos conflictos es a través de una buena comunicación. Imagínense si no decimos lo que pensamos, ahí ese es la génesis de un conflicto, ¿verdad? Entonces, conoce a la sabiduría, porque dice él, ¿verdad?, de que él juzga de que Dios era malo porque había permitido que le sucediera esta tragedia a él, ¿verdad? Entonces le dice la sabiduría, ok, le dice, bueno, entonces tú vas a juzgar ahora, ¿verdad? Entonces le dice, tú juzgarías a los narcotraficantes, a los terroristas, o sea, ¿sí los juzgarías como malos? Sí, son malos, le dice. Yo no sé por qué Dios no los juzga como malos, ¿verdad? Si son malos. Entonces le dice, ¿sabes qué? Le dice, vas a tener que juzgar a tus dos hijos. Dice, tienes que elegir entre Josh y Kate, que eran sus dos hijos, y uno se va a ir al infierno y otro se va a ir al cielo, ¿verdad? Entonces le dice, no, pero es que yo no puedo. Entonces le dice, pero ¿y por qué no puedes? Si tan fácil que era para ti juzgar, ¿verdad? Mira que Josh es insolente, que te miente, que aquí, que allá. Entonces debería ser fácil para ti juzgarlos. O sea, no, le dice, no puedo juzgarlos. Prefiero yo tomar el lugar del lugar malo, ¿verdad? Para quitarles lo malo a sus hijos, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, eso es lo mismo que le pasa a Dios, ¿verdad? O sea, no puedes decir que porque no juzga a alguien, pues es malo, ¿verdad? Porque permitió, como decía yo, como les comentaba, que mencionan ahí que los narcotraficantes, los extorsionistas, X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, ¿cómo juzgar si son hijos de Dios al final, ¿verdad? Y ahí cabe, y a mí me traía a la cabeza el dilema del tranvía. No sé si ustedes lo han oído, pues que ese se va complicando. Este fue desarrollado por la filósofa Philippa Foot, que dice que, les voy a contar de qué se trata el dilema.
pues es un tranvía que corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente es posible que con un botón va a cambiar la vía en el que va el tranvía. Por desgracia hay otra persona a estas. Entonces la pregunta es, si tenemos 5 personas que van a morir por el tranvía y en el otra una persona, apacharían ustedes el botón. O sea, ese es el dilema, ¿verdad? Entonces a primera vista pues van a decir sí, obvio, o sea, mejor matemos a una y salvemos a 5. Pero ¿qué pasa cuando ponemos que esa persona es su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos? Entonces ahí ya empezamos a cambiar la balanza, ¿va? Y decimos, bueno, ahí es otro contexto, ¿verdad? Y entonces ese es el dilema, ¿verdad? ¿A quién salvamos? Entonces realmente juzgar es fácil. Lastimosamente casi o la mayoría de veces pues juzgamos solo con una parte de lo que conocemos y no conocemos todo el contexto de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces por eso yo pienso de que es un poco prudente o es prudente pues juzgar dejando esas dudas, ¿verdad? O sea, decir la manera en que nos expresamos, ¿verdad? Yo creo o yo pienso, considero, pero no ser así tajantes. Miren, deberían de juzgar a esta persona, ¿verdad? Y vernos a nosotros mismos, o sea, ver nuestros defectos, o sea, porque juzgamos fácil a los demás, pero si nos juzgáramos a nosotros y nos mejoráramos nosotros y todos hiciéramos ese ejercicio, pues creo que como sociedad, pues creo que seríamos una mejor sociedad y creo que es hacia allá donde deberíamos de ir. Y de esa manera también contar con la confianza de que somos capaces de lo que hacemos, ¿verdad? Eso lo mencionan también en la película, ya que le dice Dios al final, le dice que quiere que perdone a la persona que causó la desgracia en la vida de Mac, ¿verdad? Entonces le dice que él no puede. Entonces le dice, es que tú como individuo, como persona no puedes, pero conmigo yo te voy a ayudar, le dice. Y claro que no va a ser fácil, entonces para eso tiene que repetir la historia una y otra vez y poco a poco, porque a veces la gente es bien fácil, ¿verdad? Que, sí, te perdono, pero no sé si ustedes han escuchado a veces a la gente que dice, sí, la perdono, pero ya no lo vuelvo a confiar, ¿va? Entonces yo no sé si ese será un perdón real, ¿verdad? O es así como, no sé, unas medias tintas, ¿verdad? Y realmente pues para desarrollarnos tenemos que liberarnos, ya que a veces el no perdonar pues como decían ahí, ¿verdad? Nos atrancamos, no continuamos, no podemos seguir adelante y seguimos amargándonos, ¿verdad? O sea, incluso en alguna parte de la película pues el personaje se empieza a ahogar, que está en una barca y se empieza a hundir, ¿verdad? Y Jesús llega a salvarlo y le dice, pero ¿por qué está pasando esto? Y le dice, no, es que está pasando porque es lo que está dentro de ti, lo que hablamos, ¿verdad? Vernos a nosotros mismos y superar, o sea, dejar ir las cosas. Y creo que eso sería pues bastante importante para seguir adelante. Entonces, pues me pareció una película bastante interesante, como les digo, ya independientemente que sean creyentes o no, pues tiene mensajes pues bastante profundos que responden ciertas interrogantes tal vez para algunas personas, ¿verdad? De por qué Dios permite el mal, o sea, si existiera, ¿por qué permite el mal? Pues es interesante, como les digo, la manera en que lo presentan y por eso se las recomiendo, ¿verdad? Así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Estoy ahí preparando, estén pendientes que voy a presentarles ese de las leyendas de Guatemala también, para que conozcamos a los que no conocen, inviten ahí a que vean este podcast, suscríbanse, muchas síganme en TikTok, por ahí les publicaba en TikTok y les dejo esa pregunta que publiqué en TikTok, que fíjense que no sé por qué en las colonias, o no me refiero, y tal vez, en la ciudad supongamos, hay personas que ponen toneles afuera de su casa para guardar lugares, y a veces uno va y necesita parquearse y está ahí. Para empezar, da mal aspecto, ¿verdad? Yo creo que esa sería una función de la ciudad, de la municipalidad,
ya que, por ejemplo, les comentaba que, bueno, a mí no me gusta que pongan carros afuera de mi casa. Sin embargo, pues la calle pues es pública, ¿verdad? Y yo no soy dueño de la calle. A veces cuando yo vengo y tengo que dejar el carro afuera, a veces no hay lugar, ¿verdad? Me toca dar vueltas y me molesta, digo yo, ay, que cae mal que no hay en mi casa lugar, ¿verdad? Sin embargo, pues estoy consciente de que otros también tienen derecho y va en esa línea de la sociedad, ¿verdad? Tienen derecho a utilizar esos recursos. Sin embargo, no voy a ponerme ahí a poner unos toneles por bote, incluso botes de detergente, muchas se mira bien mal, se mira bien feo en la calle. Como les digo, yo creo que esa debería ser una función de la alcaldía. Sin embargo, ese es un tema que creo que viene desde hace mucho, ¿verdad? ¿Y qué opinan ustedes eso de apartar lugares? Incluso la vez pasada había una señora, o señor, no recuerdo, que en un centro comercial se puso en un lugar y alguien se quería parquear y le dijo, no se puede parquear aquí. Y le dijo, ¿pero por qué? Es que ya viene el carro a parquearse. Pero es que, o sea, ese no es la manera, o sea, es lo que les digo, ¿verdad? ¿Cómo evitar ese conflicto? O sea, sí es bien difícil. Yo sé de que somos bastantes, ¿verdad? Pero entre más colaboremos, pues vamos a tener una mejor sociedad, ¿verdad? Y una convivencia, dice que de todos el mundo y no solo de uno, aunque a veces quisiera uno, ¿verdad? Pero sí, ahí sí que es difícil, pero hay que echarle ganas, mucha. Y ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven el panorama? ¿Creen de que estas nuevas elecciones van a cambiar un poco a la sociedad? Espero sus comentarios e igual les estoy preparando un programa de eso, así que estén atentos y que tengan un feliz fin de semana. Gusto de saludarlos, su amigo Rafa La Rana. Que estén bien.